socavón registrado en ese cantón orense. La Embajada de Estados Unidos revocó la visa de otros 3 generales de la Policía Nacional. Con ellos, en total son 4 los uniformados que no pueden ingresar a suelo estadounidense. Policía Nacional investiga el asesinato de un menor de 5 años, quien recibió un disparo mientras jugaba dentro de su domicilio, al noroeste de Guayaquil. Grupo armado irrumpe durante elección de autoridad en municipio indígena en México, generándose enfrentamientos que dejaron un muerto y decenas heridos. Y en nuestro segmento Reactivando la Economía, conozca nuevos sitios gastronómicos que abren sus puertas luego de la pandemia en Guayaquil y Daule. Así empieza la noticia, emisión estelar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana, Charlie y amables televidentes? Gracias por su gentil sintonía. Así, buenas noches. Tenemos a nuestro compañero Richard Ceballos en el lugar de la tragedia en Zaruma, en la provincia del Oro, y más adelante nos tiene detalles de lo que se ha generado el día de hoy en ese lugar. Correcto. Ahora les informamos que la Embajada de Estados Unidos revocó la visa de otros 3 generales de la Policía Nacional. Con ellos en total son 4 uniformados quienes afrontan esta situación. Las autoridades de gobierno pidieron a la Embajada que haga público los nombres y además solicitaron un examen especial a los generales. Fue la Embajada de Estados Unidos en Ecuador quien informó que revocó la visa americana a los 4 generales de la Policía Nacional. La notificación fue enviada a correo electrónico y se trata de Pablo Rodríguez, Edgar Correa y Paulo Terán. La noticia se da horas después en que el también general de la policía, Víctor Arauz, acudió a una entrevista en la Embajada americana. Allí le notificaron que su visa y la de su familia fue cancelada. En días anteriores, el embajador Michael Fitzpatrick afirmó que en Ecuador existen narcogenerales en la fuerza pública. Fue así que la ministra de Gobierno, Alexandra Bell, en rueda de prensa, solicitó que se oficialicen los nombres de los uniformados involucrados. Sus declaraciones han sido declaraciones de carácter abierto, de manera que no ha especificado él nombres como tal vez debió hacerlo y no hacer una afirmación de carácter general. Los 4 oficiales fueron cesados de sus cargos en agosto de este año, luego de que no superaran una evaluación de ascenso. Pero después de que el general Víctor Arauz ganara una acción de protección, los 4 oficiales fueron reintegrados a las filas policiales. En virtud de la ejecución de una sentencia dictada por la jueza Medina, y que en virtud de esa sentencia, la institución está obligada a darle cumplimiento. Pese al retiro de las visas americanas a los generales, ellos siguen cumpliendo sus funciones. No obstante, el gobierno analiza su situación. Informó Ismenia Solórzano. Y mucha atención, viviendas colapsadas, un vehículo destruido y más de 300 personas evacuadas deja hasta el momento el socavón registrado en el cantón Zaruma, en la provincia del Oro. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó a la zona y decretó estado de excepción por 90 días. Nuestro compañero Richard Ceballos está en el sitio con la última información. Adelante, Richard, te escuchamos. Gracias, Charlie. Amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, nosotros seguimos aquí en el cantón Zaruma para llevarle a los pormenores de lo que ha acontecido la tarde de hoy. La visita protocolaria que realizó el presidente Guillermo Lasso, quien se reunió con parte de los afectados. Recordemos que la noche de ayer un socavón prácticamente derribó 2 viviendas y también un vehículo. Como vemos en la parte de atrás, todavía existe el resguardo aquí. Las acciones que tomó el presidente fue el estado de excepción, decretar el estado de excepción por 90 días y asimismo se llevará a cabo una exhaustiva investigación. Para ello tenemos la siguiente nota que hemos preparado para ustedes. La Sultana de El Oro, o también conocida Ciudad Patrimonio, se hunde por partes. Esta es la magnitud del socavón visto desde el suelo y desde el aire. En el fondo yacen los restos de 2 viviendas y un vehículo, quienes fueron tragados en su totalidad. Este hundimiento presentado
terminó con 2 casas en el sector de La Colón. La ciudadanía se encuentra totalmente indignada, se encuentra con un pánico terrible de lo que puede suceder. Por la magnitud del problema, evacuaron por propia voluntad más de 90 familias. Unos fueron a casas de acogidas y otros a albergues temporales. Todos trataban de rescatar lo más necesario. Para ello ayudaron elementos de las Fuerzas Armadas, bomberos y policía. Esto se venía esperando y comentando hace mucho tiempo y que nadie, que se escuche bien, nadie hizo nada. María del Cisne Lozano lloraba de impotencia y dolor debido a la pérdida de la casa donde vivió durante muchos años. Ella, de escasos recursos, pedía ayuda debido a que al perderlo todo, quedó prácticamente en la calle. Una impotencia terrible, esto es algo terrible porque yo, al menos yo quedo en la calle, porque yo tengo a mi mamita con discapacidad y mi nieto, y yo no tengo ni a dónde ir. Mucha tensión se vivió en el primer día de la problemática por la que atraviesan los habitantes del cantón, quienes mencionaron que esto se veía venir ya que siempre se escuchaban detonaciones bajo el subsuelo. Yo quisiera ver cuál persona está detenida por minería ilegal o está juzgada por minería ilegal. No existen porque si los cogen en un operativo, al mismo instante los sacan. A la zona cero llegó el presidente Guillermo Lasso, quien luego de un breve recorrido constató la magnitud del problema y decidió tomar acciones urgentes. Hemos resuelto declarar el estado de excepción en el Cantón Saruma con el propósito de hacer un diagnóstico geofísico de la situación y poder luego encontrar las soluciones necesarias para devolver la tranquilidad y la seguridad al Cantón Saruma. Hasta el cierre de la nota aún se escuchaba el sonido de derrumbes bajo las casas del denominado Pueblo Mágico. Como vimos en la información, son los pormenores que se dieron la mañana de hoy y tarde. Prácticamente fue la visita que realizó el presidente Guillermo Lasso, quien tomó acciones como decretar el estado de excepción por 90 días y que se realice una investigación exhaustiva aquí en el sitio, en la zona cero, como se llama hasta el momento. Continuamos con ustedes en estudios, compañeros, que tengan buenas noches. Muchas gracias, Richard, por estar en el lugar informando desde el sitio de la desgracia, de la tragedia. Y con la frase "usted se calla", contestó Francisco Vera, quien tenía el cargo de gobernador de la provincia del Oro, a un hombre que le reclamó por la supuesta falta de atención por parte del gobierno nacional ante el socavón registrado la noche del miércoles en el Cantón Saruma. En su cuenta de Twitter, Vera indicó: "Todos tenemos derecho a opinar, pero jamás a faltar el respeto". Ante esto, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que tras las declaraciones vertidas por el funcionario, el Ministerio de Gobierno aceptó su renuncia. Esta cartera de Estado designó al economista Fulton Serrano Gallardo como el nuevo gobernador de El Oro. No, pues si me estaba pidiendo tanto. Atentos amigos, la Policía Nacional investiga el asesinato de un menor de 5 años quien recibió un disparo mientras jugaba dentro de su domicilio. Este hecho violento se produjo en un populoso sector del noroeste de Guayaquil y dejó además 2 personas heridas. El juguete del pequeño Dorian de 5 años muestra la crueldad con la que atacó el sicario. El menor jugaba con varios primos en casa de una tía. El asesino, quien llegó en una moto, se paró frente al inmueble y realizó varios disparos. Mi esposa fue que escuchó y pensaba que era unos juegos artificiales y al rato fue que escuchó la bulla. Ocurrió en la cooperativa Voluntad de Dios, ubicada junto a la Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil. Luego del ataque, los habitantes se percataron que los proyectiles alcanzaron a una mujer y sus 2 sobrinos, entre ellos el pequeño Dorian. Lamentablemente, por la gravedad de las lesiones, el niño aproximadamente a la 1 de la mañana fallece. Él tenía un impacto de bala en la cabeza. ¿Qué dice la mamá? Está acongojada como toda madre. Imagínese, pasa esto y
una bala perdida el niño, porque el menor de 5 años, ¿qué puede hacer? La otra menor de 13 años recibió un disparo en la pierna y se encuentra fuera de peligro. En tanto, la adulta, de nombre es Leila P., quien también permanece estable, registra 3 detenciones por tráfico de drogas. Se trataría de un ajuste de cuentas por la disputa de territorio. En el sitio está ubicada una cámara de seguridad, la cual no captó el hecho, pues está averiada. No obstante, la policía continúa con las investigaciones, pues buscan esclarecer las verdaderas intenciones de los responsables. El niño le disparan en la parte interior del local, pero la señora estaba en la parte exterior. Eso nos llama mucho la atención porque podríamos presumir que no es una bala perdida ni es un daño colateral, sino que la intención fue victimar a todos los que estaban en el lugar. Hace aproximadamente 3 meses, en este mismo sector, una menor de 7 años también fue asesinada, igualmente durante un ataque a balas. Informó Jorge Salazar. Cintia era una joven de 16 años quien en enero del 2020 fue violada y asesinada. El principal sospechoso del crimen está con libertad con medidas cautelares. La familia de la víctima exige justicia. De grande quiero convertirme en agente. Quiero ayudar a las personas que lo necesiten. Me gusta pasar tiempo con mi familia y sobre todo jugar con mi hermano. Ya son casi 2 años desde aquel 2 de enero del 2020 cuando Cintia Zula desapareció, una joven de tan solo 16 años. En ese momento la agonía y desesperación de familiares y amigos se apoderaron de la situación. Temían por la vida de Cintia. 3 días más tarde, el presentimiento de su madre se hizo realidad. Su cuerpo fue hallado sin vida en medio de unos matorrales cerca del sector del teleférico, con signos de violencia sexual y tortura. Con lesiones en su cuerpo, se encuentran, ha sido objeto de violación y muerte a causa de unos golpes y escoriaciones y esquimosis que tenían en su cuerpo. El abogado del caso asegura que tras el desgarro de la noticia se sumaba la lentitud e inoperancia de Fiscalía, la ausencia de funcionarios por época de pandemia y unos sospechosos en el limbo, por lo que la investigación no comenzaba. En este caso, Fiscalía en ese momento no actuó con la debida diligencia, ¿no? Tardó mucho para tratar de esclarecer el hecho. La Policía Nacional, a través de la DINASED y la DINAPEN, pues trataron, dentro de sus limitaciones, trataron de hacer su trabajo. Según investigaciones preliminares, el principal sospechoso de la muerte violenta sería un compañero de su colegio que en ese entonces también tenía 16 años. Se llegó a establecer el perfil genético con uno de ellos y establecer que efectivamente participó en este hecho criminal. Vamos a solicitar que se continúe con las investigaciones porque a nuestro criterio puede haber la participación de un cómplice o un mismo autor en los hechos acontecidos a Cintia. El informe psicológico del presunto culpable mostraba un perfil de una persona que no tiene sentimientos de culpa y que aún se mantiene libre con medidas cautelares. El perito ha sido muy claro que tiene trastornos de personalidad, tiene aspectos que hacen que ni siquiera tenga sentimientos de culpa. Entonces, potencialmente es una persona, ahora ya un mayor de edad, con un potencial perfil criminal peligroso, ¿no? En caso de emitir una sentencia en firme, las leyes ecuatorianas otorgan un máximo de 8 años de prisión para este tipo de casos. Por ahora, su madre, quien no tiene recursos económicos, exige la reparación integral de las víctimas a las que les fue arrebatado su ser querido. Lo contamos nosotras, porque Cintia ya no puede hacerlo. Informó Caterina Aguirre. Declarando culpable al principal sospechoso. De Lupita Coronel, una madre de familia que sufre de múltiples enfermedades al igual que sus hijos. Ellos reciclan para ganar algo de dinero para cubrir sus tratamientos y anhelan tener una Navidad diferente.
Es muy difícil para mí porque yo soy padre y madre para ellos. Conozca su historia este martes 21 de diciembre en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Atentos, el IES retira 12 carros incautados por coactiva que permanecían por más de 6 años en un garaje cuyos propietarios exigen el pago de más de $90.000. El seguro informó que las administraciones anteriores nunca realizaron el remate de los bienes y tampoco pagaron el valor del alquiler, que según el organismo no registra ningún contrato. Habían autos, camionetas, furgonetas y uno de alta gama. Contrataron 5 grúas para trasladar 12 vehículos que el IES incautó por mora patronal a 12 empresas. Permanecieron durante 6 años en un garaje en Julián Coronel y Córdoba. ¿Por qué razón? Hay que hacerle mantenimiento, nosotros tenemos que coger y sacarlos a remate. Y el valor va a coger y va a cubrir todas las costas procesales. Los propietarios informaron que originalmente eran 17, pero 5 pasaron a la venta al martillo. Ya han venido algunas veces a dar peritaje de los mismos, pero nunca se ha ejecutado ni remates ni llegar a un acuerdo por parte de ellos. La conciliación del valor provoca impases. Ellos afirman que la deuda es $90.000. Me dijeron que no, que el seguro lo único que estaba disponible a pagar eran $20.000. Es algo irrisorio, si se das cuenta, durante los 6 años que se ha prestado este servicio no hemos recibido ni un medio. Habían hecho una transacción de determinado valor por vehículo. No somos testigos de eso, no hay documento al respecto, pero no significa que vamos a desconocer tal situación. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar entonces? No puedo indicar cuál es el valor que estamos dispuestos, porque recordemos de que estos vehículos tienen que ser rematados. A seguir el proceso legal del mismo con las autoridades pertinentes y pedir lo que nos corresponde por ley. Están en todo su derecho de hacerlo, están en todo su derecho. La evacuación de cada vehículo tomaba aproximadamente 45 minutos. Aspiraban concluir antes de la noche, informó Jorge Escobar. Y más adelante, tragedia en Australia. 5 niños mueren cuando el castillo inflable en el que jugaban fue arrastrado por el viento. Expertos en solución de conflictos, administración carcelaria y psicología forense conforman la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, creada por decreto ejecutivo. El presidente Guillermo Lasso firmó el documento en Guayaquil y resaltó que los privados de la libertad tienen derecho a la rehabilitación, pero la sociedad también exige paz social. Es una comisión que no buscará la verdad, sino la intervención y diagnóstico del sistema penitenciario en aras de la paz social. Más justo, humano, real, transformador e inclusivo. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo para su integración. 2 expertos internacionales y 7 delegados de la sociedad civil, iglesia y derechos humanos. Al académico reverendo Luis Barrios, doctorado en psicología clínica e investigador sobre temas de adicción, Claudia Garzón, especialista en criminología, psicología jurídica, gerencia en administración penitenciaria. Nelsa Curbelo es directora de la Fundación Serpaz. Pero nuestra tarea urgente y ahora es el intentar la tregua, por eso les decíamos que esperamos tener un regalo de Navidad. No son bodegas de carne humana. Allí necesitamos empezar a dignificar y ante todo humanizar. En 20 días deberán tener su primera sesión y el periodo de trabajo será 6 meses. Tienen derecho a una segunda oportunidad y deben cumplir sus penas con absoluto respeto, y aquellas personas privadas de la libertad que están inmersas en mafias, que portan armas, serán castigadas con todo el peso de la ley. El presidente destacó la asignación de $75 millones para la infraestructura carcelaria. El organismo tendrá autonomía y deberá entregar un plan de acción con políticas públicas. Con cámara de Óscar Suárez, informó Jorge Escobar.
El Ministerio de Salud Pública ejecuta acciones con miras a controlar el contagio de las nuevas variantes de coronavirus. Una de estas tareas se encamina a vigilar el ingreso de pasajeros extranjeros. Los visitantes que ingresen al país desde cualquier otra parte del mundo deben cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos, con la finalidad de controlar el paso de ciudadanos con síntomas del virus. Importante recalcar que el lineamiento que salió desde el 1 de diciembre y la actualización del 8 de diciembre dice que deben tener dos requisitos muy importantes. El primero, el carnet de vacunación con sus 2 dosis, la segunda mayor a 14 días y lo que es la PCR negativa. Recalco y repito, PCR negativa. En caso de no contar con la respectiva prueba PCR, a su ingreso al país será inmediatamente sometido a una revisión y una prueba. Si se presenta un resultado positivo para COVID-19, la tripulación completa debe inmediatamente acatar las disposiciones. Se hace una vigilancia de 3 anillos, en el cual también ingresarían no solamente el pasajero, que es el positivo, sino todo el avión a vigilancia, como normalmente ya lo hemos venido haciendo. Además, el Ministerio de Salud Pública hace el llamado a la ciudadanía en general para que acuda este fin de semana a los diferentes puntos de vacunación para recibir la debida inmunización en la denominada vacunatón. Pues el día sábado y domingo el gran vacunatón, sí, pueden acercarse y poderse inocular el biológico que les hace falta. Informó José Morales. Mucha atención, el socavón que afectó a Zaruma podría ser más grave de lo que parece. Especialistas en minas y geología creen que ese cantón enfrentará un colapso progresivo y sistemático si no se adoptan medidas urgentes. En Zaruma todos dicen que se veía venir. Los socavones y los colapsos estructurales son el resultado de un extenso proceso de minería ilegal que no ha podido ser controlado a pesar de los enormes riesgos que implican. ¿Por qué colapsa? Porque la minería ilegal, porque ya no está permitido hacer actividad minera ahí en Zaruma, sigue haciendo actividad, siguen haciendo túneles. Especialistas creen que las numerosas cavernas que atraviesan la ciudad pueden provocar una tragedia sin precedentes. El Zaruma está asentada justamente en algo que no va a soportar más y va a colapsar. Para ambientalistas, la tragedia ya está ocurriendo, pues la naturaleza ha sufrido significativas afectaciones. Esos químicos que se usan directamente son trasladados, son desechados hacia las fuentes de agua, principalmente a los ríos, ¿no? Para enfrentar este problema, expertos creen que se debe realizar un estudio de ingeniería e implementar un plan de acción que evite nuevos colapsos. Las zonas que son urbanas no pueden, no deben tener actividad minera. ¿Cómo es posible que no se haya cumplido, digamos, con una cosa fundamental, que es evacuar toda la parte del subsuelo de Zaruma y empezar un proceso de reparación y remediación integral de todos los socavones que están en el subsuelo? La minería ilegal se ha convertido en una práctica frecuente en el Ecuador y según especialistas hay que anticiparse a las tragedias para no tener que lamentar nuevas víctimas. Informó Álvaro Terán. En lo internacional, en Filipinas, decenas de miles de personas fueron evacuadas de sus hogares tras la llegada del tifón Rai, uno de los más fuertes de la historia de ese país. Rai tocó tierra por primera vez en la isla Siargao, donde fuertes vientos y lluvias causaron devastación. Varios deslizamientos de tierra e inundaciones tuvieron lugar en varias zonas a lo largo de la trayectoria del ciclón. Cambiamos de tema porque nuevos sitios gastronómicos que abren sus puertas luego de la pandemia en Guayaquil y Daule de a poco se están fortaleciendo. En nuestro segmento Reactivando la Economía les presentamos esta nueva entrega. Mario Mancero acudía constantemente al emprendimiento de Felipe el Grueso, quien tenía un pequeño local donde vendía ostras.
conversó con él y planificaron funcionarse para montar su propio local gastronómico. Esto ha sido una gran inversión porque nosotros tomamos el local al natural y de ahí hicimos la remodelación. Y desde ahí hemos logrado una gran amistad. Tenemos un grupo bien chévere, bien ameno como para poder salir adelante. De allí que abrieron la marisquería El Primo y el Nico, en pleno centro de la parroquia La Aurora del cantón Daule, en la provincia del Guayas. Su especialidad son las ostras gratinadas, entre otros platos a base de mariscos. Que viene cangrejo, viene camarón, viene churo, viene pulpo, viene calamar, un bolón de masa de verde con queso y adicional todos los mariscos como lo pueden notar, camarón, cangrejo, pulpo, pescado, calamar. Un plato que innovamos, las conchas con cangrejo. Y en el sector de Guayacanes, al norte de Guayaquil, encontramos la sazón de Doña Anila. Llevan un mes atendiendo. Su Heidi Quiñones decidió rendir un homenaje a su madre, por lo que continuó con su legado, preparando platos con sazón esmeraldeña. Entonces, como mi mamá falleció, mis hermanas están aquí, entonces decidimos venirnos acá a Guayaquil. Y ahí una hermana cogió y nos puso la propuesta de que pusiéramos un local. Junto a su esposo y su cuñada, son los encargados de atender a su clientela todos los días de la semana. Entre los platos más solicitados está la sopa marinera, la corvina en salsa de mariscos y los tradicionales encocados. El encocado de pescado, de camarón, cangrejo azul, pollo, el tapado arrecho que también es encocado. De ahí lo que son las corvinas en salsa de marisco, sopa marinera, encocados marineros, con el toque esmeraldeño, que es el coco y la chillangua que no debe faltar. Y cerramos nuestro recorrido en Ulú Dulcería. Desde este pequeño local ubicado en Sauces 8, Cristian Toala y su esposa nos comentaron que se conocieron cuando trabajaban en una dulcería, por lo que decidieron abrirse y montar su propio local. Nosotros no teníamos pastelería de principio, teníamos lo que es todo de buffet. La pandemia cerró los eventos y tuvimos que cambiar de negocio. 1 año tenemos aquí. En vitrina se aprecia una gama de dulces que desde aquí se preparan. Tortas de varios sabores, relámpagos, cheesecake y más. Nosotros hacemos repostería clásica ecuatoriana y también le brindamos cosas que son repostería francesa, con técnicas de repostería francesa. Por ejemplo, esta es una tarta de chocolate, tiene un cremoso de mascarpone, tenemos red velvet, maracuyá y bueno, y todos los diseños de torta que se pueda realizar. Todo es creatividad en realidad aquí. 3 sitios en la ciudad de Guayaquil que encantarán y enamorarán su buen paladar. Ellos forman parte de nuestro segmento, Reactivando la Economía. Informó Carlos Julio Gurumendi. El caso de Lupita Coronel, una madre de familia que sufre de múltiples enfermedades al igual que sus hijos. Ellos reciclan para ganar algo de dinero para cubrir sus tratamientos y anhelan tener una Navidad diferente. Es muy difícil para mí porque yo soy padre y madre para ellos. Conozca su historia este martes 21 de diciembre en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Mucha atención, son 5 los socavones que se han registrado en Zaruma desde el año 2019. Uno de estos destruyó parte de una escuela y otros provocaron graves hundimientos en las calles. Ahora las afectadas son las viviendas en el centro de esta ciudad de la provincia del Oro. Veamos un recuento. Es la ciudad del sur del país donde desde la época colonial realizaban actividades mineras, pero que en los últimos años la tierra en la que se asienta el casco patrimonial sufre los estragos de este trabajo, que también lo realizan de forma ilegal. En el año 2016 se hundió parte del área que comprendía la escuela La Inmaculada Fe y Alegría. Algunas aulas y el patio quedaron destrozadas por el socavón. En el año 2017 hubo afectaciones en el mismo lugar. La unidad educativa fue demolida y el peligro en ese lugar persistía. La tierra nuevamente cedió y se reunieron autoridades y también el presidente de la República, Lenín Moreno. En ese entonces declaró estado de excepción por los riesgos en la zona. En el año 2019 se presentó otro socavón en Zaruma, pero en la calle Gonzalo Pizarro. En julio del presente año otro socavón, pero de menos proporciones, asustó a quienes habitaban cerca de la misma calle Gonzalo Pizarro.
La tierra desapareció y generó un túnel vertical inmenso. Y ahora este 15 de diciembre de 2021, en el centro de Zaruma, con 2 casas colapsadas y otra afectada. Para los sarumeños esto no es nuevo. El miedo persiste y ahora al menos 300 personas están evacuadas. Pero sí esperan que se solucionen esos problemas que han calado el suelo en el que se asienta la ciudad, que corre riesgo de volver a vivir esas terribles escenas si nadie hace algo por controlar o detener la minería ilegal, informó Charlie Pisa. En Australia, 5 niños murieron y otros 3 se encuentran gravemente heridos después de caerse desde una altura de 10 metros cuando el castillo inflable donde jugaban fue arrastrado por vientos rápidos y fuertes. El trágico hecho ocurrió en el parque del colegio primario Hillcrest, localizado en Devonport. Todavía no está claro cuántos niños jugaban en el lugar cuando fue lanzado por los aires. Las autoridades están llevando a cabo una investigación de este fatal suceso. Y en otro ámbito de la información, el conductor de un taxi murió en un triple choque registrado al norte de La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Los moradores del sector piden a las autoridades mayor control, pues aseguran que los vehículos circulan a exceso de velocidad. Un triple choque dejó como saldo el fallecimiento del conductor de un taxi. El automotor quedó volcado a un costado de la vía que conduce a la parroquia de San Buenaventura. Producto del accidente existe una persona fallecida y otras que están heridas están siendo atendidas en las casas de salud de la ciudad de La Tacunga. Un fuerte estruendo alarmó a los moradores del barrio Colaiza. Al salir, se encontraron con la sorpresa que se trataba de uno de sus vecinos. Ya venía a su casa, imagínese. Y el exceso de velocidad, lastimosamente, perdió la vida. La falta de iluminación y el irrespeto a las señales de tránsito son los factores de estos percances que enlutan a las familias. Han sido víctimas de robos, de golpizas, incluso hasta decían que habían habido un atento de violación. Hasta el día de hoy no sabemos si nos tomarán en cuenta o no nos tomarán en cuenta. Para disminuir la velocidad de los automotores, han solicitado la ubicación de reductores de velocidad. Desde arriba comienza el exceso de velocidad. Aquí nomás hubo otro accidente, más allá también donde hay un corazón. Arriba lo mismo, o sea, no es que es primera vez. Simple y llanamente dicen que esta es una carretera de primer orden. Entonces, como en primer orden estamos, morimos en primer orden. Así de sencillo. La Policía Nacional hace un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito para evitar este tipo de percances. Manejar con precaución, no excederse en los límites de velocidad y adicional a eso recomendamos también nunca conducir en estado etílico. Personal del Cuerpo de Bomberos limpió la vía para reabrir el tránsito vehicular, informó Natalie Guerrero.